receta del sur de Chile. Salchichas Purranque, con tradición y con calidad, para compartir un fin de semana con la familia y de su textura y rico sabor poder disfrutar. Es producto noble que desde el sur llega hasta tu mesa. Viene de Purranque para quedarse en tu paladar. Salchichas y ahumados Purranque, tradición y calidad del sur de Chile. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio ya a un nuevo Jaque Late, el late que más late, como cada miércoles a las 21 horas, junto a ustedes, comenzando ya por allá por junio del 2020, ya llevamos más de un año y medio acompañándolos, obviamente, para que ustedes puedan disfrutar y conocer a distintos personajes de la escena musical, de la comedia, de la escritura, la literatura y tantos otros artes que obviamente nacen acá, no solo en Concepción y en la región del Biobío, sino que también en Chile. Así que más que contento, obviamente, de seguir haciendo este programa y obviamente acompañado de mi querido amigo Fito, Alfonso, que hace posible ahí los controles, acompañarnos cada miércoles a las 21 horas y también contento de recibir, como siempre, a nuestros queridos auspiciadores, la Pepi Sour, exquisito pisco sour fresco, natural y casero, la Pepi Sour, emprendedores de acá de San Pedro de la Paz, desde Andalúe al mundo, ya saben, Pepi Sour en distintos sabores, pueden encontrar en Facebook y en Instagram, la Pepi Sour, menta, jengibre, mango sour, maqui sour y tantos otros sabores de la Pepi Sour, así que ya lo saben en Facebook y también en Instagram. Nuestros amigos también de Cervecería Artesanal Mure, con su cerveza Independencia, cada lata trae un código para que puedan escuchar distinta música penquista en Spotify, así que ya saben, cerveza artesanal Mure, puedes tomarte tu chela y además escuchar y conocer distintos artistas de la música penquista. Nuestros amigos también de Vini Boy, viniboy.cl, en Facebook también en Instagram, pueden encontrar distintas promociones, distintos vinos y cepas para que ustedes conozcan un poco más de la cultura del vino y puedan hacer bonitos regalos. Ahí traen sus cajitas para que ustedes vean y revisen en vinoyboy.cl. Y también Catrich Food, nuestros amigos de Catrich Food, menú ejecutivo, en todas las aplicaciones de pedidos pueden solicitar ahí en Brasil con Ongolmo, y también han abierto su carta hamburguesas, papas fritas, pizza y tantas otras cosas ricas que trae Catrich Food. Ahí están nuestros auspiciadores que hacen posible cada miércoles a las 21 horas nuestro programa Jaque Late, el late que más late. Mi nombre está escrito ahí con rosado para que ustedes sepan que es importante el mes de la prevención del cáncer mamario, así que importante el autochequeo y obviamente consultar al médico para poder prevenir y obviamente no lamentar un cáncer y que sea tratado a tiempo. Así que es posible hacerlo y que ustedes hagan este autochequeo para que puedan prevenir esta enfermedad del cáncer mamario. Así que por eso creamos conciencia con el logo rosadito.
Bien, queridos amigos, tenemos un importante invitado. Él es músico, compositor, formó una banda importante en los años 90 y vamos a estar conversando con ellos, o sea, con él principalmente, de esta banda llamada Solar, que muchos deben recordar por allá a fines de los 90, y también la banda Alamedas. Vamos a conversar también de su proyecto solista y en qué está actualmente el señor Alejandro Gómez, desde Santiago de Chile, se hace presente por acá. Don Alejandro, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Bien, todo bien aquí en Santiago, lunes 18 de octubre. Lunes 18 de octubre, sí. Queríamos eh, conversar un poquito de cómo nace tu afición, o sea, antes de entrar de lleno en lo que es Solar y Alamedas, quisiera consultarte cómo nace tu afición por la música, cómo empiezas con el bichito musical en tu casa, con tu familia, cómo fue esa primera eh, incursión. Eh, Créeme que alguna vez lo hice eh, como una especie de introspección, revisé aquello y me quise acordarme de cuándo. Y creo que incluso antes de que tomara conciencia de aquello, porque tengo que advertir que yo fui tardío en esto de la música, no aprendí a tocar guitarra a los 6 años, ni Ya, de hecho la primera guitarra la tuve a los 13, una cosa así. Y pero la música siempre estuvo al lado, según los recuerdos de mi madre, que dice que yo en pañales, cuando sonaba la tornamesa o el tocadisco y sonaba música, que sí, en ese caso era Roberto Carlos, bueno, y yo me movía, no me despegaba del mueble aquel del tocadisco. Eso, y por otro lado también, después, entre medio de mi adolescencia, fui atleta, ya, y, recuerdo los entrenamientos extensos y extenuantes para poder competir en los nacionales de atletismo de la época, cuando yo tenía 16, 17. Y ahí, claro, ya estaba, para mí era una fantasía que siempre estuvo ahí. Un día voy a hacer esto, un día voy a armar un grupo. Hasta que, bueno, salí del colegio y con la idea fija de formar una banda. Pero aún yo no sabía tocar, o sea, me refiero, si comprendemos a lo que se refiere la actividad musical profesional o de oficio, yo estaba en realidad, era un novato, y creo que al final me formé ahí en los escenarios, me formé aprendiendo, mirando a otros, aprendiendo acordes, siendo bien busquilla también, intuitivo, y más tarde empezaría como yo mismo como que me autoformé, me intrigaba tener la posibilidad de entender, de tomar entendimiento de la función armónica o cómo The Cure podía componer una canción en que fluía desde el verso al coro, es casi casi como un toque de magia, que no te diste cuenta y ya estabas en un coro celestial, ¿cierto? Y para mí eso empezó la intriga por conocer un poco más de cómo hacían funcionar estos grandes artistas, la música que curtí desde entonces, eh, incluyendo los Beatles, a los Stones, a The House of Love también, y un sinnúmero de otras bandas, Echo the Bunnymen, por cierto. Y toda música anglosajona, ¿cierto? Bueno, pero también el rock americano, más tarde también me interesó el underground americano. Eh, y entonces me transformé en una especie en un melómano, claro. y, y en la universidad me dediqué a capear clases para conseguir cassettes o a que alguien que tuviera discos me los pudiera copiar. Y así se fue generando esta fantasía con amigos hasta que llegó el momento de armar una banda. Y esa banda fue Solar. Y estuvimos, creo que, un par de años aprendiendo a formar Solar, en el fondo. El sonido, los acordes, las canciones, la dinámica grupal. Y tuvimos suerte, pero también fue una época muy bonita, éramos ingenuos y estábamos muy comprometidos con hacer algo importante en nuestras vidas. Esa era como la premisa de entonces, siendo un veinteñero. Y con eso creo que respondí a tu pregunta. No sé, la afición a la música estuvo siempre ahí, desde que tengo conciencia.
desde chico. Me tomó tiempo tomar la decisión y lanzarme al vacío, Claro. cosa que hice finalmente y, y me siento orgulloso de eso. Excelente. Oye, ¿cómo era en esa época? Porque claro, tenías la influencia de todas estas bandas que estaban sonando y que te hacían ser un melómano, pero por otro lado tenías que ir como, porque ese tiempo no es como ahora, que de repente podéis ver un tutorial, podéis saber sobre sonidos. ¿Cómo cómo fue esa exploración con una guitarra? ¿O de a poco fueron comprando sus efectos? ¿Cómo fue ese No, descubriendo? y poder y sacar un tema era wow. Imagínate los cassettes, había, digamos, había cassettes dependiendo de las revoluciones, cómo estuviera el estado de una radio o de un radio cassette, podía ese cassette sonar con un pitch más bajo que el cero o más rápido también. En general la tendencia era como que sonaba más rápido. Entonces se hacía más difícil sacar una canción. Por ejemplo, Towers of London de XTC. Me tomó años, porque lo tuve siempre en cassette y cuando tuve la posibilidad de acceder al CD y pude, ahí entendí todo, se me abrieron un montón de puertas. También con otra de XTC, Making Plans for Nigel, inolvidable. Porque la escuché siempre en cassette. Y entonces poder después haber entendido, en realidad el problema no era yo, sino que el pitch había que acostumbrarse. Hoy en día uno puede incluso intuitivamente medirlo. Claro. Pero es verdad, no había YouTube, no había tutoriales, había que hacerlo, había que aprender a hacerlo. Eso. Imagínate en las generaciones anteriores a mí, con los vinilos, así aprendieron, sacando canciones, aprendiendo licks de guitarra, escuchando música. Oye, Alejandro, cuéntanos un poco cómo se genera este juego de palabras, porque primero Solar iba a ser como radar, y ahí fueron cambiando radar, sonar, ahí fueron como buscándole Bueno. Claro, fue claro, revela, es como una buena anécdota que permite medir cómo era Solar en sus inicios. Entonces, claro, había una sección en un diario de la época, se llamaba La Época, un diario de circulación en santiaguina, y tenía una sección cultural, donde era un pequeño extracto en la última página, donde tenía una sección que se llamaba Radar. Y ahí siempre había un texto bien conciso, había una descripción sobre una obra de teatro, sobre un disco, recomendaban un cassette o qué sé yo. Entonces buscábamos un nombre y no es poca la tarea para poner un nombre a una banda, claro. porque es fácil estropearlo. ¿No? Yo veo de repente, oye, pongámosle un nombre a la banda y se pueden salir, siempre puede haber algo peor. Claro. Entonces, en nuestro espíritu como de diseñadores de lo que queríamos lograr, claro, empezamos a hacer alcance y en algún momento llegamos al término radar, bueno, un sonar, digamos, lo mismo que el radar, pero submarino, en Claro. las profundidades de Deep Open Sea. Pero luego, al poco andar de mencionar el nombre, estábamos bien perspicaces, ¿verdad? Y entonces, parecía no tan buena idea llamarse Sonar, como para que después nos hicieran bullying, que es una banda buena para sonarse, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, digamos, en esa conversación, Javier, el tecladista, sugirió que se veía bastante bien el concepto de la S del sonar, las letras ordenadas tenían un buen efecto y quizás no era necesario cambiar todo el nombre, sino solo una letra. Claro. Y entonces surgió la idea de cambiar la N por una L. Viste que tiene como uno tiende a decir, creer que le pusimos solar por la relación con el sol, o por último, o más rebuscado se dice como de la parcela, ¿no? El solar, el lugar, como y conceptualmente igual tiene sentido, ¿viste? Entonces Claro. creo que ese es el origen y por eso terminamos llamándonos solar en vez de sonar. Excelente. Oye, ¿y en qué momento pasa Solar, ¿cierto? De hacer estas canciones, de explorar las canciones, como dices tú, a llegar a hacer una canción? ¿Y cómo llegan a, no sé, cuánto tiempo pasa que después tú prendes la radio y empieza a sonar por costumbre y esas primeras canciones,
¿Cómo vive esa experiencia o ese transcurso? Porque igual estaban algunos discográficas también, algunos sellos, que empezaban ¿cómo se llama? A mostrar la nueva camada de la música chilena. ¿Cómo se meten también en ese carro? ¿Cómo viven esa transición? Mira, fue una transición, yo diría, de como 2 años, ¿ah? El primer año aprendimos a tocar, el segundo empezaron las primeras presentaciones, y al tercero ya empezó a hacer, ya teníamos cierta actividad y empezó a correrse la boca, porque algún periodista o algún AIR de un sello, en esa época los AIR iban a ver tocatas, iban porque buscaban bandas. En ese sentido fuimos afortunados, tuvimos suerte, pero también yo la estaba haciendo, estábamos decididos a conquistar el mundo, o sea, la idea nuestra era viajar y conquistar, ser una banda que pues, viajara por el mundo, ¿entiendes? Claro. Y éramos, y yo creo que ese entusiasmo y esa actitud igual hizo lo suyo, abrió puertas de alguna u otra manera. Yo no conocía a nadie, pero fuimos abriéndonos caminos. El talento de Javier, nuestro tecladista, y de Ricardo, y su carisma hizo que se conocieran, se hicieron amigos de Lucibel, por ejemplo. Entonces, Lucibel comentaba y hablaban y recomendaban, oye, vayan a ver a Solar en vivo. Y entonces alguna vez teloneamos a Lucibel en un show, Ponte tú en la batuta, y había ahí gente de los medios, por decir algo, no recuerdo exactamente quién ni por qué, y de ahí se nos empezó a nombrar, porque éramos como una promesa, aunque en realidad sí, era una promesa nuestra con nosotros, en verdad. Pero éramos muy jóvenes, ¿ah? Y no supimos jugar ese juego que Ya. tienes de dulce y a gras. Es como, a mí me costó en ese tiempo por ser joven, por mi juventud, yo quería hacerlas todas. Pero en verdad, el poco andar me di cuenta, en resumen, creo que siempre primó para mí más la música, Claro. y el hecho de grabar un disco que es como escribir un libro, que algo para la posteridad, no sé, algo que es como para un gran logro hacer un disco. Y entonces me costó darme cuenta de eso, y que al final uno lo hace por gusto y hasta incluso paga por hacerlo. Claro. Oye, Alejandro, ya que mencionas la palabra dulce y agraz, ¿qué dirías tú que en ese tiempo fue dulce y qué fue agraz? Mira, yo diría que éramos muy jóvenes y pagamos el noviciado, cometimos errores, pero también era evidente que podíamos cometer errores si en realidad nunca estuvimos preparados, así como una banda de estas, como ponte tú YouTube, tu un manager desde el día uno. Claro. Joy Division tenía un manager que era tan importante como el vocalista. ¿Cachai? Era una historia. Está la historia en escena y los protagonistas, pero también hay una gran historia en lo que está tras bambalinas. Como así, por ejemplo, no sé si, no recuerdo el nombre, pero el manager de Led Zeppelin era un matón, era un gallo así voluminoso que andaba rodeado de matones, que entonces así conseguía las cosas para Led Zeppelin. Vaya, independiente de lo bueno o malo que sea eso, Claro. los discos de Led Zeppelin están ahí y son grandes obras, ¿no? Hasta sigue habiendo cabros que están aprendiendo a tocar guitarra y quieren aprender no se saben los temas de Led Zeppelin, de Jimmy Page. Algunos alumnos que tengo se lo saben mejor que yo. Buena. Oye, y hablando un poco de esa época y del disco Play, ¿cómo nacen estas canciones? Bueno, estuvo ahí trabajando también Barry Sage con ustedes. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, nosotros estuvimos componiendo este disco que en total deben haber sido como 15 o 16 temas, Ya. de los que quedaron al final 11 o 12, no recuerdo bien ahora. Cada canción tuvo un trayecto, algunos más largos que otros, algunos fueron desde el inicio y otros aparecieron un poco antes de la grabación, incluso con ese ímpetu, con la inspiración que surge. Viene un productor inglés que grabó a los Rolling Stones a grabarnos. Eso es, vamos a conquistar el mundo, ¿no? Entonces, aún me sorprendo que cómo pudimos lograr, cómo hicimos eso, en verdad. Pero la cosa es que vino Barry Sage a Chile y
él llegó a grabar, tuvimos como 3 o 4 días con él a él no le alcanzaron a llegar los demos, porque el protocolo era siempre, primero le enviaríamos los demos. En ese tiempo tenía que mandar un DHL o un courier que se demoraba, qué sé yo, una semana para que le llegaran los demos. Entonces fue todo tan rápido que no alcanzó a escuchar, entonces venía como un poco en cero, él no sabía un poco a lo que se venía a enfrentar. Creía que estaba un poco preocupado, en verdad. Entonces, cuando entró a la sala y le empezamos a tocar el primer tema, se relajó y nos grabó en una 4 pistas durante los 3 días previos, y ahí se descartó, y él entraba como a hacer algunas preguntas, y así fue como finalmente descartamos algunos temas y dejamos los que él consideraba que tenían 3 palomitas. Había otros que tenían 2, 2,5. Y algunos de ellos eran discusión, porque había compañeros que querían que una canción que tenía 2 palomitas y media merecía tener 3. Y había otras que de frente tenían 1,5. No recuerdo haber visto alguna que tuviera 1 nomás. Eso. Y nada, y así, entonces, con 3 o 4 días vino el año nuevo y entramos a grabar creo que el 1 de enero, estábamos grabando el 1 de enero del año 97. Y fueron 12 días, del 1 al 12 de enero, algo así. Y luego, del 1 de febrero al 15 de febrero, se mezcló en Londres. Y por esas cosas de la vida me mandaron a mí, que fue un poco injusto, porque yo quería ir con toda la banda, merecía ir a Londres para la mezcla. Pero tú sabes, pues el sello ahí se cagó y no fue una posibilidad. Entonces, claro, queriendo o no, a mí me quedaban 2 canciones por cantar que no había terminado, y bueno, ese era el tema de discusión, porque no había terminado las letras en Santiago, así que tuve que, se justificaba mi viaje porque era necesario, porque tenía que cantar esas 2 canciones que faltaban. Así que viajé y estuve allá mezclando con Barry en un estudio inglés, así de Londres, y fue toda una experiencia. Fue toda una experiencia que la atesoro, por cierto. Y también, ¿qué más? El teloneo a Soda Stereo, que fue también un momento, un hito, que es ineludible. Por más que a mí yo no es que tengo pocos recuerdos, pero sí el volumen del asunto sí recuerdo. Claro. La única vez que he tocado frente a 80.000 personas. No, excelente. Oye, y respecto al disco propiamente tal, ¿quién, el sello o Barry o ustedes, cómo definieron los que iban a ser los singles? Esa pega, ¿quién tomó esa decisión? Bueno, ahí se comenzó a fraguar ahí fue el comienzo del final, o digamos, vino el pique y ahí vino el descenso, porque las expectativas de los distintos integrantes de la banda eran distintas. Había algunos que se habían dado cuenta que en realidad todo este juego del pop no era lo suyo. Entonces fue un momento así como que algunos queríamos que fuera una canción, el sello decía que no, que era esta otra. Y en verdad nosotros queríamos eludir que por costumbre fuera el primer single, y en consenso interno del grupo como concepto queríamos que fuera Vacío. Estábamos equivocados, en verdad. Y el sello, y Oscar Saavedra, que era el director artístico, director de marketing, no sé, porque era Hernán Rojas el director artístico, y Oscar Saavedra era el director de marketing. Y fue el director de marketing que encontró a decir: che, boludo, no sean boludos, por costumbre es un hit. Y bueno, tiraron en la canción, y eso produjo que un poco no una disputa interna, pero sí una refriega de esas, como fue un hito, ¿no? Que como te digo, significó como el inicio de la curva en descenso. Y yo asumí todo el rol era lo mío, y seguí adelante. Se fueron algunos integrantes después del teloneo a Soda Stereo, que fue curiosamente al final del 97, y hicimos una gira en el verano del 98, y ahí ya la cuestión se fue como desmoronando, si tú quieres. Porque en ese tiempo no se viajaba en avión a tocar a Calama o a Antofagasta, iba a ir por tierra, entonces tenía que hacer todo el circuito por, qué sé yo, La Serena, después
Caldera, Vallenar, no sé cómo es, y así. Cruzar Claro. el desierto, llegar al norte, y cuando ya llegamos a Arica ya nos odiábamos, imagínate, por tierra. Oye, y el teloneo de Soda Stereo, ¿cómo fue? ¿Tuvieron la posibilidad de conocer, de compartir con ellos o cada uno ahí en su camarín? No mucho, sí, en verdad eso fue como un mito, así como, estuviste con Soda Stereo. Falso, los guardias ellos ya venían bien peleados y tenían camarines separados, y Ya, a nosotros nos tenían replegados a un baño, en un baño de los subterráneos un baño público, como simulando ser el camarín de los teloneros, claro, y había una franja amarilla que impedía que si cruzábamos de esa línea amarilla, o sea, aparecían unos gurkas que nos iban como guardaespaldas que nos impedían el paso. Entonces, durante un rato con el baterista bromeábamos mientras nos tomábamos una bebida, así, a ver, crucemos la línea amarilla, y la cruzamos de puro por tontear, ¿no? Y ahí, cada vez que pasábamos era increíble, la pega de los gurkas era... claro. cada vez que la cruzaba, se acercaban a nosotros a impedir el paso. Pero sí, bueno, yo tuve poco... en la prueba de sonido, en la cancha pude compartir un rato así conversando, o 20, 30 minutos con Gustavo Cerati respecto a la forma del estadio y algunas consideraciones técnicas que él estaba compartiendo conmigo. Y yo con cierto pudor de no saber qué va a saber quién soy yo, pero él sabía que yo era, aunque no me dijera nada, él sabía que yo era el cantante de la banda que abría el show de Claro. esa noche. Bueno, Mira, era informado, él estaba... sí, po. Oye, Alejandro, bueno, y pese a este quiebre que tú relatas, después ustedes hicieron igual 2 discos más, pues Sábado y Sentido Sí, Común. Ahí, claro, como que es como el buque que queda, el buque que queda maltrecho, si sigue adelante, y del naufragio surge un renacer. claro, Y ese fue Sábado, que es un álbum totalmente opuesto a Play. Y, y en sentido inverso como debería ser, porque en la carrera normal de cualquier banda, no sé si existen, normal no es en verdad, no es un término aplicable a bandas, claro, porque no existe, las bandas tienen sus propias historias, ¿cierto? Pero hay una tendencia, como que la historia de bandas que parten con un disco de bajo presupuesto y la rompen y terminan firmando un contrato millonario con una discográfica y graban su segundo, el tercer LP, que es como el mainstream, ¿cierto? claro. En el caso nuestro fue al revés. Partimos en el mainstream y después llegamos y tocamos fondo, y de ese tocar fondo nos reinventamos en un formato que coincidía con lo que estaba pasando en esa época. Para el 2001 la industria discográfica era casi inexistente. Claro. Que fue la época en que apareció también The Strokes y todas estas bandas que tenían un sonido más crudo, como más indie, ¿viste? Claro. Oye, y en ese cambio generacional también tú decías como salir un poco más del Britpop o Britrock de Solar y hacer algo más rockero, algo más guitarreado con Alameas. Y, y sí, era como una cuenta pendiente un poco conmigo, porque a mí siempre me gustó, en el colegio, a mí siempre me gustó Misfits, por ejemplo. Claro, Y si pensáis en el primer disco de Alameda, nunca nadie ha cachado eso, pero lo comparto contigo, así, porque me estoy acordando ahora. Pero, por ejemplo, Prudencia en la velocidad tiene dos momentos así cruciales, así armónicos, que son medio así como, wow, es punky, y son de Misfits. O sea, yo wow, sí, es como Misfits, es como... Y al final es el rock melódico, el rock en cualquiera de sus formas, en cualquier estilo. claro. Cuando uno puede distinguir cuando una banda que tiene algo especial, ¿no? Que tiene algo especial, para mí es como que, no importa que sea punk, metalera, lo que sea, pero que hay una intención melódica, es como que eso es bien llamativo para mí. Oye, y ahí bueno está el tema chileno que igual sonó harto y era bien hondero, un videoclip entretenido, me acuerdo que en Vía Sí. X, por ahí lo vierto. Bien casual, una época en que yo tenía, claro, fue todo bien así como espontáneo, diría yo. El video chileno, si resultó divertido, era porque la gente que estuvo en el asado no tenía idea que era un video. Solamente estábamos en un asado
y la gente que estaba invitada a comer el asado, en algún momento le pedíamos que usara una de esas máscaras y que participaran. Fue bien divertido. Y el No, resultado es fantástico. sí. Oye, Alejandro, ¿y tú que viviste como esos dos momentos de la industria que, o sea, viviste los sellos y viviste como la movida más independiente, ¿qué crees tú que es mejor o dónde te sentiste mejor o qué le falta a uno por sobre el otro? Eh, yo creo que al final, en el estado en el que sea, si te gusta la música, yo voy a seguir haciendo discos. Lo que pasa es que hay que adecuarse a los tiempos y mirar alrededor un poco, mirar cómo no sirve de mucho enjaularse en una burbuja como, no, es que mi carrera merece que yo debiera estar grabando un disco en tales o cuales condiciones. No tengo el entusiasmo por la música, igual lo vaya a hacer. O sea, para mí el momento más bacán es cuando estamos después de una sesión bien trabajada en equipo, no yo solo, sino que con gente, y al final del día, en la noche, el ingeniero mezclando y todos así como escuchando, impresionados, como seducidos por la magia de ese pequeño logro, si tú quieres. Cuando algo suena como una pieza con dinámica, con una canción, con momentos musicales, fantástico. Ese momento no tiene precio para mí, lo disfruto a concho. Bueno, Entonces otra cosa es que, claro, antes había que publicar un disco, pero hoy en día no hay ninguna obligación de hacer un disco, excepto que lo hagáis por gusto. Viste que Johnny Marr acaba de publicar un disco, un álbum doble. No hay ninguna razón para hacer un álbum doble en esta época, pero los artistas siguen haciéndolo. Es porque más allá de las condiciones del business, la música sigue siendo como la magia cuando escuchaste, no sé, The Dark Side of the Moon por primera vez. claro. ¿Cachai? Los álbumes al final son obras completas, íntegras. Hoy en día, claro, puedes grabar cualquier cosa y si tenéis el contrato firmado con los aggregators e intermediarios para ponerte en Spotify, puedes tirar una canción, no Claro, necesitáis más sí. y usar las redes para promocionar esa canción. Pero lo mío es, más que eso, en realidad lo mío es difícil ponerlo solamente en un single. Es Claro. como que un single podría ser, pero en un contexto, ¿viste? Un single que adelanta la publicación de un álbum, una obra. ¿Cachai? Eso. Excelente. Eso es lo que me gusta. Estamos conversando con Alejandro Gómez, músico chileno, formador de bandas como Solar y Alamedas. Y en esta parte de la entrevista se llama 3x3. ¿Ya? Quiero que me digas cuáles son tus tres mejores bandas favoritas de todos los tiempos. Uf. Eh, tres. Tres. Uf. Bueno, es que es terrible esto, pero bueno, voy a tener que definirlo. Voy a nombrar a The Rolling Stones, ¿Ya? estoy complicado. Bueno, The Police y qué podría decir ahora? Qué tremendo. Es terrible esto, es espantoso, espantoso. y con The Bunnymen. Bueno, ahí está. Ya. Tus tres mejores discos de todos los tiempos, esos discos que tú vuelves a escuchar, vuelves a ellos cada cierto tiempo. Cuando los nombres es lo mismo. Bueno, A Hard Day's Night de los Beatles, ese sí. Eh, em, el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols.
y The Last. Ya, muy bien. ¿Cuáles son tus 3 mejores shows que recuerdes en tu vida? Ya sea con Solar, con Alamedas o como solista. Bueno, Solar, en la despedida de Solar en la Sala Máster en noviembre del 2003. Sí, ahí hay una. Alamedas en la Batuta, lanzando el disco amarillo, el primero, ese memorable. Y tengo otro también, del Libro del Mar, el lanzamiento del Libro del Mar, el álbum en solitario que hice en 2015. Sí, ahí tenéis 3. Ya, Memorables conciertos. excelente. Oye, Alejandro, vamos a hacer un pequeño ping-pong ahora, para que... Ok. Ya. ¿Chayanne o Ricky Martin? Oh, ninguno. Ya. ¿Los 3 o los prisioneros? Los prisioneros. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Campo o playa? Playa. ¿Volver al futuro o la guerra de las galaxias? La Guerra de las Galaxias. Ya. ¿Radio o televisión? Y no, que ya está, la televisión está muerta, la radio tampoco, pero ya, radio. Radio. ¿Perros o gatos? Ambos, ambos. Tengo 3 gatos y 2 perros, así que. Bueno. ¿Sopaipillas o calzones rotos? Sopaipilla. Bien. Me gusta comérmela hasta fría incluso. Me acuerdo que mi mamá me la hacía para ir al colegio y me encantaba en los recreos fría, así nomás, nada de calentarla, así fría, mortal. Bueno. ¿El Chavo o el Chapulín? El Chapulín, pues. Ya. ¿Arturo Vidal o Alexis Sánchez? Difícil para mí separarlo del jugador de fútbol, futbolista versus persona. Para mí es un frágil balance. Claro. Encuentro que los dos son fenomenales, pero me parece mejor persona Alexis. Ya. Sí. Otra cosa, Vidal es tremendo en la cancha, sí, pero no estoy muy de acuerdo con su comportamiento outside. Pero yo no soy quien para juzgar, mira. Claro. Sí, está bien. Oye, ¿Oasis o Blur? Esa es la pregunta del millón. Solar estaba dividido en la época. Ya. Me acuerdo cuando salió, era Roll With It y Country House, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y yo me acuerdo la cual nos hicimos la pregunta ya. Y ya en Solar ganó Blur 3-2, aun cuando mi voto fue para Roll With It, tú debes saber. Así que sí, yo Oasis. Oasis. Me encanta Blur, pero lo mío sí, si me tengo que definir, sí, Oasis. Esa vez creo que ganó Country House, pero después Oasis ganó Sí. con Wonderworld. ¿Viste? ¿Viste? Después no hubo competencia. Claro. Oye, ¿The Beatles o The Rolling Stones? Pero ya respondiste, o igual. Sí. No, no existe uno sin el otro. Lo que pasa es que hoy en día, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hoy en día me ha pasado, y esto como reflexión, hay un montón de discos que en su tiempo que conozco, o que supe de su existencia en otra época, que los pasé por alto. Y por más que hubiera recomendaciones, hubiera gente a la que considero mucho en sus gustos musicales, aún así yo como que no me entraban. Y los he redescubierto digamos, años después, 20 años después. Y eso me hace creer que como que la música funciona también con los biorritmos. O sea, puede que algún disco que no represente nada o no te signifique nada en un momento determinado, pero eso no significa que no ocurra en otro periodo de tu vida.
claro. Y eso me parece súper interesante, porque es como que en esta pandemia igual yo he vuelto a disfrutar de escuchar discos claro, como en realidad descubrir este disco, cómo no lo pesqué antes, si es una joya. Entonces, pero son descubrimientos tardíos. Y creo que, y también los que es como que te toca lo que te gusta, te toca en un momento de tu vida y siempre te va a retrotraer, o sea, escucháis un disco y te lleva, te, te- es como una cápsula en el tiempo que te lleva a recordar momentos bellísimos, ¿no? Sí, Pero también hay música que uno sigue descubriendo y que está ahí, que fue hecha hace muchos años y que los pasaste por alto, pero los redescubres y es como una segunda vuelta y se vuelve también una cápsula en el tiempo. Eh, es bacán escuchar música. O- que, que lo único bueno de, no sé, pues, prefiero en verdad escuchar cassettes y discos que la cuestión está del YouTube es verdad eso. claro. No, y como dices tú, igual, como, no sé, pues yo tengo recuerdo de siendo adolescente haber escuchado Nirvana, y era como, claro, lo que tenía que escuchar en ese momento, porque era como decís tú, pues, o tu vibra o tu atención andaba ahí, pues. Pero ahora ya, no sé, pues, llegando a los 40 ya, no sé, pues de repente escucho Simply Red, y es como que, ¿qué onda, cachai? ¿Cómo no me di No cuenta de esto? temazo. Simple Red la otra vez sonó estaba en un restaurante, así como esperando un shop, y sonó una balada típica, ni siquiera me acuerdo el nombre. Después debe ser la que ustedes deben saber. Pero temazo, tremendo, muy bien hecho. Y el cantante, Mick Hucknall, buenísimo. Tremendo, tremendo. Oye, ya para ir cerrando acá, ¿lentejas o porotos? Por otro. Ya. ¿Tangananica o tangananá? Tangananica. Ya. ¿Bombofica o Coco Legrand? Eh, uh, que yo me reía mucho con el Coco Legrand. Ya. Bueno. Oye, ¿y Álvaro Enríquez o Jorge Es, González? es muy bueno el Bombo Fica, pero tengo que ser honesto, yo recuerdo las rutinas del Coco De Coco. Legrand eran hilarantes. Sí. ¿Y lo último era Álvaro Enríquez o Jorge González? Depende, bueno, tengo que compensar, viste que elegí a los prisioneros, Claro. entonces me quedo con Álvaro Enríquez. Ya, muy bien. Oye, ahora tienes que definir en una sola palabra la música. Eh, como, ¿cuál era el programa? Era el programa de Andrea Testa que decía, la música es mi vida, mi forma de pensar. No sé, bueno, un La música. refugio, Refugio. un refugio mágico, un refugio. Ya. El refugio, no uno, El- el, el refugio. solar. Eh, en tránsito, de viaje, Ya. Alamedas. Alamedas, lindos recuerdos. Coronavirus. Che, Play. eh, gran disco, Barry Sage. gran amigo, el mejor amigo y el mejor Buenísimo. productor que conozco. Excelente. Oye, yéndonos un poco más a los años más cercanos por acá, el 2017, ¿cómo eso de que a partir de o sea, yo te envidio, ¿ah? Porque a mí nunca yo he tenido ese apoyo de mi madre, que por ahí estuve leyendo que fue tu mamá la que como que incentivó a que se volvieran a juntar para celebrar los 20 años de Play? ¿Cómo nace eso de que tu vieja te diga ya? Oye, porque pues, la mamá, en mi caso, mi mamá siempre todo lo contrario, si no, la música, no. Acá todo Bueno, y lo. no así, sí, lo que pasa es que mi mamá, sí, ha sido un gran soporte, ha sido mi principal fan, eh, es mi fan número uno.
y me Buenísimo. apoyó desde chico en esto. Sin embargo, más bien eso fue como sorpresivo para mí, porque fue la noche de Año Nuevo. Cuando nos dimos el abrazo, me dijo, eh, me recordó que ese era el año que se cumplían 20 de aquel hermoso trabajo que hicimos en conjunto con mis compañeros de grupo y que valía la pena hacer no perdíamos nada en probar, porque podría no haber funcionado en verdad. Claro. Y sin embargo, primo, eso otro tan bonito, ¿no? Y nos volvimos a juntar. Y ahora estamos grabando nuestro segundo disco, después de nuestra reunión, que tengo que advertir que, bueno, recordar que cuando nos preparamos como 3 meses para ese show de los 20 años del Play, y después del show nos volvimos a juntar en la sala y era como, nadie quería perder eso que habíamos construido, que era una mañana todos los jueves. Y persistimos en eso y seguimos en eso todos los jueves. Bueno, durante pandemia en estos 2 años, cuando se ha podido, en verdad. Claro. Y ahora es que se está pudiendo nuevamente, queremos terminar este disco que llevamos un buen rato trabajándolo. Eso. Y que esperamos que esté listo a fines de año y lo publiquemos el próximo. Buena. Oye, ¿y cómo fueron esos meses de ensayo para tocar Play nuevamente? ¿Estaba la misma onda ahí? ¿Tuvieron que de repente limar asperezas? ¿Se veían así? ¿Seguían compartiendo No, los grupos? tuvimos, Habían muchos que no tuvimos veías. que, no, tuvimos que reencontrarnos con las canciones. Ya, Y al principio cuando empezamos el primer ensayo decíamos, hay caleta de pega que hacer. Y, pero en el transcurso de los ensayos, de repente no nos dimos ni cuenta porque estábamos ya en eso y de repente ¡plum! Aparecían y era algo como, wow, ahí está la canción. Apareció, resurgió. buenísimo. Y así lo fuimos, fue buena pega. Porque yo nunca después toqué esas canciones. Cuando estaba en Alameda, nunca más toqué, Claro, qué sé yo, o sea, por costumbre, estaba siempre eludido más bien eso del por costumbre. No, en mis conciertos lo toco ya si es que es como, ya, bueno, ¿en serio? Bueno, ya, ok, la toco. Eh, como un bis, como un encore, ¿no? Pero le doy más prioridad a lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, pero es bueno a esta altura también con los años que llevo haciéndolo. No es que yo haya aprendido y que aprendí una forma de hacer algo y como alguien que encuentra la papa y no la suelta más, no es lo mío, porque para mí ha sido siempre como empezar de cero de nuevo. claro. Por más que haya hecho canciones que te puedan parecer buenas canciones o discos buenos como el Play o lo que sea, para mí cuando voy a hacerlo de nuevo, no es que tenga una forma y aprendí a hacerlo y ya tengo una fórmula, al revés. Como que me vuelvo a enfrentar a todo el mismo trayecto, como que te caes en cero y lo hacís de cero de nuevo. Y ahí es donde se pone interesante porque te vas empezando como a redescubrir. Igual que lo que mencionábamos antes de escuchar discos que no pescaste en algún momento Sí, y que te han llamado la atención ahora. claro. Me recuerda un poco cuando Paul McCartney deja los Beatles y se forma Wings y empieza de nuevo, como va a la universidad, es como muy, Sí, muy hippie, empieza como a sí, crear todo desde cero, como decís tú. sí, sí, sí. Yo diría que es un approach hasta natural, te diría. Claro, Y saludable también, porque a veces uno se siente como, pero ¿cómo? A veces me ha pasado también, pero ¿cómo? Si tú cuando alguien me dice, pero ¿cómo vaya a estar bloqueado ahora si después de que haya hecho esos discos, esas canciones, ya debería saber cómo hacerlo? Pero claro, en verdad, como dice la canción, nadie me dijo cómo hacerlo. sí. Oye, ¿y cómo pasan de conmemorar los 20 años de Play a hacer el tiempo? ¿Cómo nacen esas nuevas canciones? Bueno, como te digo, el entusiasmo de seguir, de no perder ese ritual que consagramos, que es todos los jueves por la mañana. eh, Empezamos a trabajar en canciones nuevas y que fue también hacer el trayecto de cero de nuevo, redescubrirnos, encontrar un patrón que viene de antes también. Eso también es carácter.
hay un rasgo que es característico en el sonido de la banda, que se puede hacer la lectura a través de los años desde el play, se puede hacer el link desde el play al tiempo, diría yo. Y, y ahora queremos consagrar eso nuevamente con otro disco, un segundo álbum de esta etapa, que es como hacerlo, como te digo, es como tener una segunda oportunidad y no todos la tienen, ¿ah? Entonces como un tesoro de ribetes así rituales, ¿ah? Como ritual, protocolar. Oye, y este disco tienen avanzado, ¿cuántas canciones van a tener? ¿Quién lo está produciendo? Sí, estamos enfrascados en el proceso porque hemos trabajado con varias, nuestra idea es seguir trabajando en colaboración es especial este disco porque es primera vez que estamos abiertos a, no solo Barry está metido, sino que también hay como una especie como de Urban Hymns. Hay cachado en los créditos del Urban Hymns de The Verve, aparecen no sé cuántos productores mencionados, algo así. Buenísimo. Oye, para los amigos que están viendo esta entrevista y que quieren, por ejemplo, seguir a Solar o seguirte a ti, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde pueden estar ahí enterándose de lo que se viene? Hay un Solar, hay un Facebook de Solar, lamentablemente no soy yo quien los maneja, así que si alguien se hace expectativas de contactarme por esa vía, yo creo que se va a frustrar un poco. Pero esa es la vía, hay Instagram también, uno pone Solar y van a aparecer las carátulas de los discos y hay un Facebook también, creo. Lo que pasa es que yo no soy tan asiduo a las redes sociales como debería para ser un músico activo de estos tiempos, ¿viste? Pero es así, qué sé yo. Como estoy desde el teléfono no tendría que mostrar, pero después si te parece te los envío a ti y tú los puedes, te lo agradecería, así para que la gente si quiere contactarse o quiere saber en lo que estamos, los pueda visitarnos en esas redes. Ya, ahí vamos a estar ahí atentos a las redes sociales. Oye, atento al centro a la olla. Eso. Oye, ¿y cómo has vivido esta pandemia? En realidad ha sido bien complejo para todos los músicos, para los artistas en general. ¿Cómo has vivido tú la pandemia? A todos nos ha cambiado. Claro, yo estoy menos optimista que antes. Sin embargo, no he perdido el optimismo para nada, al revés. Pero ha sido bien extraño, con altibajos y como para todos, ¿no? Sí. No estábamos preparados para algo así. De hecho, yo por lo menos lo he compartido innumerables veces con amistades. Nunca me imaginé que íbamos a vivir esto. Sí, no, totalmente algo que no había ocurrido hace mucho tiempo y que en realidad nos afectó no solo la parte respiratoria, los COVID, sino también claro, la parte... yo creía que las pandemias eran estas películas de cine mudo mostrando a gente muriéndose ¿cachai? Esa era la imagen que yo tenía de las pandemias como algo superado del siglo no sé, pues de 2 siglos atrás. Y no, pues, en plena era, en plena space era. Claro. Oye, Alejandro, y respecto a la escena musical nacional, ¿qué piensas tú? ¿Estamos en desarrollo? ¿Estamos en pañales? ¿Estamos profesionalizándonos? ¿Dónde estamos? Yo estoy un poco no alejado, estoy un poco desinformado al respecto. Sí, mi apreciación es que si se trata de, en lo que se refiere a creación y producción musical, yo creo que estamos bien avanzados. Ya. Hay productores, o sea, hay un estándar profesional técnico que, digamos, ha progresado, ha crecido con los años, ¿no? Incluso en la actividad en vivo, por ejemplo, se ha profesionalizado también desde la entrada de los festivales, pero ahora igual está todo de nuevo como medio a foja cero, porque ¿quién está pensando en fucking Lollapalooza? Primero saber dónde crees que vamos a tocar en el MEA, es volver a empezar con aforos limitados, es un momento crucial, o sea que lo estamos viviendo, entonces es difícil para mí darte un diagnóstico, decir, no, es que la industria está así, no tengo idea en qué estamos.
Entonces, pero mientras tengamos el ánimo y la inquietud musical de hacer algo, recompensas habrá. Y te darás cuenta que después cuando volvamos a poder tocar en vivo y tengamos que hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo. Y recompensas hay. Lo que pasa es que parece que no son de índole material, no son del mundo material, pero recompensas hay, las hay. Serán espirituales, tendrán son otros los parámetros quizás. No los puedes medir con éxito económico o con éxito porcentual, no creo. Yo creo que las recompensas son en otra esfera, y que son casi como en código tanto tú como yo y los que tenemos esta fantasía de hacer música y de hacer canciones y de llegar a un público y que la obra trascienda y que le guste a las generaciones posteriores. Yo creo que ahí hay una recompensa que no tiene precio, pienso. Sí, yo creo que, como dices tú, pues, y muy poca gente o sea, cuando uno puede conversarlo o que otras personas lo entiendan, yo creo que como que te das cuenta que hay muchos que están en la misma sintonía, porque sobre todo con un mundo materialista de hoy, como que no lo ven de ese lado, no ven solo como la parte, no sé, como si todo el mainstream o no sé, o el éxito medido de otra forma. Más que lo que decís tú, de repente una canción que está en tu cabeza y en tu corazón y quedó plasmada en un disco, ya para eso ya más que suficiente, para uno. Sí. Aún así, eso no hace desmerecer ni ese mundo ni el otro, porque por ejemplo sigo encontrando que mega hits del mainstream como, no sé, Don't You Forget About Me de Simple Minds. El otro día sonó en un playlist y yo que wow, impactado, otro nivel, Premier League, ¿no? Pero aquí en mi casa también tengo discos que Archie sabía que les fue mal, o sea, discos que no vendieron nada y son verdaderas obras maestras que fueron, digamos, no fueron valoradas en el momento que salió, pero con los años hicieron que ese álbum se transformara en la joya que es hoy en día. Claro. Discos resistivos también, en fin. Sí, es verdad. Oye, bueno, también hay algunos discos solistas que tú hiciste, ¿cierto? Como la naturaleza y el libro del mar. Cuéntanos un poquito cómo se desarrollaron esas obras. A ver, no, ese disco se llama El libro del mar y está en Spotify. Me pueden encontrar es más fácil que encuentren El libro del mar a que pongan Alejandro Gómez, porque por alguna razón, si ponís Alejandro Gómez en Spotify, en el buscador, te van a aparecer como 5 reggaetoneros colombianos primero. Entonces, es más fácil encontrarme poniendo El libro del mar y automáticamente aparece el Alejandro Gómez correcto, que ese soy yo. Ya, ahí la gente puede eso. Y ahí en ese disco vienen las 2 canciones que tú has mencionado y que es un disco que recomiendo escuchar, fíjate. Es bien diverso, como un disco que me significó a mí como una obra de teatro, si tú quieres, como una película, transformarme en un compositor que no solamente hiciera un tipo de canciones, sino que también se desafiara a hacer diferentes formas de abordar el hecho, el trayecto compositivo. Buenísima. Oye, ya no está pillando la hora. Quería primero, o sea, antes de terminar, esta pregunta siempre la hacemos al final, que es, si esta entrevista la vieran en 30 años más, ¿qué le dirías tú o qué mensaje dejarías a las nuevas generaciones? Persistan, no dejen de soñar, jamás. Persistan, insistan. Bien, excelente. Don Alejandro, bueno, primero vamos a hacer una pequeña despedida a nuestros queridos auspiciadores, la Pepi Sour, Cervecería Mure, Vino y Boy y también Catrich Food, que hacen posible cada miércoles a las 21 horas nuestro Jaque Late.
Y para cerrar el programa, queríamos primero dejarte a ti, Alejandro, para que te despidas del público y después para que tú mismo presentes el videoclip de la naturaleza con el cual nos vamos a despedir. Y bueno, yo personalmente también agradecerte tu buena onda, tu disposición, tu tiempo para haber conversado y haber plasmado acá en esta entrevista tantos pasajes importantes de tu vida musical. Bueno, agradezco al auditorio que se hizo presente en esta transmisión. Te agradezco a ti por la oportunidad y estos momentos son como de autorreflexión, porque me desconectaré y me quedaré pensando probablemente hasta la medianoche o quizás más, haciendo el recorrido de nuestra conversación y como un ejercicio también para reconocerme a mí mismo, y lo agradezco eso. Excelente. Alejandro Gómez, músico de Solar y también de Alamedas. Y te dejo a ti como conductor para que presente el videoclip con el cual nos vamos a despedir. Bueno, abrazo a todos los penquistas de gente de Concepción, de San Pedro y todos esos lugares tan bonitos y tan de un clima que me gusta cuando voy para allá, esa amplitud. Les mando un abrazo, espero algún día poder ir a Concepción a tocar para ustedes. Y mientras tanto los dejo con el video para La Naturaleza, una canción mágica, si se quiere. Eso. Un abrazo a todos. Alejandro, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Si esta fuera la última vez, ¿sabes lo que haría? Yo recuerdo quién fui solo en sueños. ¿Sabes lo que haría? Nada, nada que no sea este instante. Si fuera la última vez, todas las horas que perdemos, sin perderlas, podemos correr. Dormir es bueno, si del morir despertaremos. Dormir es bueno, si del morir despertaremos. Nada, nada que no sea este instante.